En el episodio número 142 del 3 en 1 les vamos a hablar sobre la crisis de monómeros con respuestas a las principales preguntas que todos nos estamos haciendo al respecto en este momento. Luego les vamos a explicar el paso a paso de todo el proceso que debe ocurrir para que Nicolás Maduro pueda ser procesado por la Corte Penal Internacional y cerraremos esta edición escuchando cómo los torturadores se convirtieron en testigos en el juicio de los detenidos de la denominada Operación Gedeón y las amenazas que están recibiendo sus familiares. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Qué gusto darles la bienvenida al episodio número 142 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis David Miquileni. Como siempre, como todas las semanas, estoy encantado de traerles este condensado de información que semanalmente preparamos para todos ustedes. Es bien sabido que entramos en la semana 87 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y estamos en un periodo flexible de acuerdo a lo que decretó Nicolás Maduro, por lo que le pedimos a ustedes, nuestra audiencia, que ejerciten la prudencia. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en el país se ubican de la siguiente manera: 415.200 personas contagiadas, 400.860 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.985 personas fallecidas. Esto, vale la pena recordar, según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar de inmediato visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo con el reportaje titulado 13 preguntas y respuestas para explicar la crisis de Monómeros. Monómeros es la segunda empresa venezolana más importante en territorio extranjero después de Citgo. Está ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla y la compañía se encarga de producir fertilizantes para el sector agroindustrial. En agosto del año 2021, la Superintendencia colombiana intervino a la empresa alegando irregularidades administrativas. 2 años antes, el ex representante de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció la intromisión de los partidos políticos integrantes del G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, en la gerencia de la empresa. Desafortunadamente, pues aquella cosa se empezó a dañar porque la junta directiva que se nombró al comienzo, presidida por John Bilbao, un insigne profesional de la industria petroquímica venezolana y por otros insignes profesionales que venían de Pequibén, fue rápidamente reemplazada y ahí empezó una piñata, una rebatiña entre los partidos del G4. Yo en su momento manifesté mi desacuerdo con aquello, hasta que un día, estando yo en la oficina, fui invitado a participar en una reunión que se celebraba al lado prácticamente de mi oficina, porque eran unas oficinas que compartían la mitad Monómeros y la mitad era la embajada. ¿Cuál será mi sorpresa cuando llego a la reunión, que hay una silla vacía que era para mí, me imagino, y quien dirigía la reunión era Manuel Rosales, y estaban los diputados de la Asamblea Nacional de la oposición? Yo me puse a observar el desarrollo de la reunión y me llamó poderosamente la atención la forma desconsiderada como trataban los diputados a los ejecutivos. Armando Altuve nos da más detalles. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos en este momento atraviesa una crisis que tiene dimensiones económicas y políticas. La Superintendencia de Sociedades de Colombia, Supersociedades, un organismo encargado de inspeccionar y vigilar a las empresas de ese país, sometió a control el pasado mes de agosto a la empresa luego de determinar, con información ofrecida desde Monómeros, una serie de irregularidades financieras y gerenciales que debían ser sanadas para evitar que la empresa cayera en una situación de insolvencia. Según la superintendencia, Monómeros presentaba problemas de liquidez que le impedían pagar sus deudas con los proveedores de materia prima para producir fertilizantes, especialmente debido al peso de las sanciones administrativas que Estados Unidos aprobó desde 2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro y que aún generaban desconfianza en la banca internacional y colombiana y en los acreedores para otorgar créditos a la empresa. Monómeros apeló la decisión el pasado mes de septiembre y alegó que la resolución de Supersociedades se basó en información desactualizada. La Asamblea Nacional de 2015 creó en octubre una comisión delegada para investigar la situación de Monómeros y tras viajar a Colombia determinó que la información que recibió Supersociedades provino de personas vinculadas a la gerencia de la empresa que hoy acusan de desarrollar una estrategia que implicaba ceder Monómeros a otra empresa llamada Nitron Fair, una compañía creada por el grupo Nitron, uno de los mayores proveedores de materia prima de monómeros, a los que recurrió la gerencia
gerencia de la empresa tras pasar a manos del gobierno interino de Juan Guaidó en 2019. El Parlamento aceptó que fue un error dejar la escogencia de la junta directiva de Monómeros en manos de los partidos del G4 y ahora buscan vigilar el proceso de selección de los nuevos miembros de la junta directiva bajo unos lineamientos éticos que impidan que el tinte político empañe el futuro de la compañía. Armando, muchísimas gracias por la información. Quisiera preguntar de quién debe responder por la rentabilidad de la empresa en vista de que las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Nicolás Maduro son casi inexistentes. Justamente en manos de quien recae la gerencia de Monómeros es una de las preocupaciones manifestadas por los representantes de los proveedores de materia prima de la empresa. Por eso dejaron de dar líneas de créditos a Monómeros. Responder a esta pregunta es difícil porque el activo está en manos del gobierno interino de Juan Guaidó, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y quien le permitió a la empresa seguir a flote tras levantar las sanciones sobre este activo que, como sabemos, antes estaba bajo la administración de Maduro. El gobierno de Maduro ha manifestado su deseo de recuperar Monómeros, pero aún no ha sido muy claro con la estrategia. Sabemos que pretendió poner el tema sobre la mesa de diálogo que se llevó a cabo en México con la oposición antes de que el gobierno de Maduro suspendiera la negociación, pero la oposición en ese momento fue clara en decir que los activos de la nación no serían negociados. ¿En qué estatus está la empresa actualmente y es posible recuperarla? Como comentamos arriba, la gerencia de Monómeros presentó el pasado mes de septiembre un recurso de apelación ante las supersociedades de la resolución en la que la sometía a un control estricto tras determinar irregularidades administrativas. Luego de esto, la empresa comunicó que se iba a apegar a un proceso de renegociación con los proveedores con el acompañamiento de la superintendencia. Este proceso se daba en el marco de un decreto enumerado 560 aprobado en 2020 y que permite a las empresas afectadas especialmente por los estragos de la pandemia del COVID-19 a que no caigan en una situación de insolvencia. Monómeros desistió de la propuesta temporalmente y Supersociedades aceptó la solicitud tras evaluar con información actualizada de Monómeros que la empresa se encontraba estable. Incluso ahora Monómeros ha firmado contratos con nuevos proveedores de materia prima como el grupo Dabón y trata de impulsar su producción, aunque de estos acuerdos aún poco se conoce. Muchísimas gracias, Armando. Continuamos ahora visitando el portal runrun.es con su reportaje RR Plus, todo lo que debe pasar para que Maduro sea procesado por la Corte Penal Internacional. Un par de años o quizás una década. Nadie sabe cuánto tiempo podría durar la investigación que acaba de abrir la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal de la CPI, Karim Khan, vino en la primera semana de noviembre al país para reunirse con Nicolás Maduro y sus acólitos y comunicarles en primera persona que se abriría un proceso indagatorio en vista de las múltiples denuncias de abuso. I also had constructive dialogue with national and international organizations before I came and when I was here. Y antes de llegar a Venezuela e incluso durante mi estancia he celebrado debates muy interesantes y en profundidad con las instituciones y diversos organismos. As a matter of sovereign will, this republic signed the Rome Statute on the 7th of July 2000. Como muestra de su voluntad soberana, este Estado de Venezuela firmó el Estatuto de Roma el día 7 de julio del 2000. 21 years ago. Hace 21 años. And I respect all state parties. Y desde luego yo respeto todos los estados parte. Who seek to uphold the law. Que desean enaltecer la ley. And I have commented. Y de la bandera de Venezuela que está detrás mío has always stood the flag of the ICC, which is behind the president. Siempre ha estado la bandera de la Corte Penal Internacional que ahora vemos detrás del señor presidente. This court is your court. Esta corte es la corte de ustedes. This court, according to your constitution, is part of your constitution. Y según la Constitución de Venezuela, esta corte forma parte de la Constitución. Its values, its principles and its protections are rooted in your soil. Sus valores, sus principios están arraigados en el suelo de este país. Because these are the values that are in the heart of every human soul created by the Almighty.
porque estos valores forman parte del corazón y del espíritu de todos los seres humanos creados por nuestro Señor. El proceso podría comprender varias fases entre investigación, juicio y apelación. Lorena Meléndez con la información. Después de 3 años, Venezuela acaba de pasar a la fase 2 del proceso que la Corte Penal Internacional abrió contra el Estado, y por eso decidimos relanzar este trabajo y actualizarlo, ya que lo habíamos publicado en julio pasado, pero tiene nuevos elementos. Lo que significa la decisión de este tribunal es que ahora va a investigar por cuenta propia y no por los casos que consigne un tercero si aquí en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto también significa que la CPI va a hacer más visitas al país para poder hablar con las víctimas y con testigos de los hechos que está revisando, y que la administración de Maduro, si es que realmente desea dar una impresión de rectitud y de apego a los acuerdos firmados, como el pasado memorándum de entendimiento, deberá permitir estos viajes frecuentes y estos interrogatorios, sin importar cuánto les vaya a incomodar. Además, los expertos coinciden en que la diáspora va a tener un papel muy importante en todo esto. Los invito entonces a ver este trabajo y a conocer qué esperar de cada etapa del proceso en Runrunes. Muchísimas gracias, Lorena. Quisiera preguntarte qué posibilidad hay que las cadenas de mando lideradas en este caso por Maduro sean incluidas en este proceso. Los crímenes de lesa humanidad, que son los que juzga la CPI junto con los crímenes de guerra, son siempre ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población. Entonces, para que se cumplan estas dos características, necesariamente debe investigarse a quienes integran esa cadena de mando, a través de la cual se giran instrucciones para que se cometan delitos en contra de los venezolanos. Ya luego conoceremos si efectivamente llega a comprobarse que los delitos de asesinato y tortura, en caso de que estén siendo investigados, fueron cometidos por órdenes superiores y no por decisión propia de los autores materiales, es decir, de los funcionarios policiales y militares que los llevaron a cabo. Eso es precisamente lo que trata de hacer ver la administración de Nicolás Maduro durante estos últimos meses, con todas esas sentencias emitidas por tribunales contra los autores materiales de los asesinatos cometidos en las protestas de 2017. ¿Y cuál es la estrategia que está teniendo el gobierno para desentenderse de una eventual responsabilidad en lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad? La Fiscalía de Maduro, que está representada por Tarek William Saab, pretende hacer un lavado de cara al gobierno ante la opinión pública internacional. Y para ello se hace ver como una institución que se ha ocupado de atender aquellos crímenes que pudieran ser señalados de lesa humanidad, como son, por ejemplo, los asesinatos de la fuerza pública que se cometieron en medio de protestas antichavistas tanto en 2014 como en 2017 y otros años. Por eso es que llevamos semanas viendo cómo después de años se están emitiendo sentencias condenatorias contra funcionarios de las fuerzas de seguridad que mataron a jóvenes en esas manifestaciones. Si esa estrategia tiene éxito, el fiscal de la Corte Penal Internacional podría inhibirse en el caso de Venezuela y dejar que estos delitos se resuelvan a lo interno. Sin embargo, hasta ahora parece que nada de esto convence al máximo tribunal internacional, y más bien se espera que los superiores de estos funcionarios también sean implicados en las investigaciones. Con esta estrategia también el gobierno busca dilatar las pesquisas y de esta manera compra tiempo y evita que Maduro pase de forma muy rápida de ser un investigado a ser un acusado. Hasta una futura oportunidad, Lorena. Y esta semana le toca el turno de cierre al diario Tal Cual con su reportaje Operación Gedeón, torturadores como testigos y amenazas contra familiares. 29 personas están siendo juzgadas y más de 50 fueron obligadas a declararse culpables tras la operación que tenía como supuesto objetivo derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Organizaciones de derechos humanos y abogados han denunciado los tratos inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos los acusados. Una de las denunciantes es Andreina Baduel, cuyo hermano, Josnar Adolfo Baduel, está acusado de haber supuestamente participado en dicha operación. Las torturas físicas que le han infringido son electricidad en todo su cuerpo, le han colgado por más de 24 horas para colocarle descargas eléctricas en sus testículos y ha perdido más de 26 kilos de peso, pero además de ello debo decir que lo han trasladado en no menos de 5 oportunidades a distintos centros asistenciales producto de las asfixias mecánicas que le han producido. Nuestra compañera Luisa Quintero nos ofrece más detalles y más información.
Saludos Luis y saludos a las audiencias de Tal Cual Runrunes y El Pitazo. Efectivamente, las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido recurrentes entre las personas detenidas acusadas de estar presuntamente vinculadas a esta operación. En el caso de Josnar Adolfo Baduel, las denuncias de tortura fueron principalmente cuando se dio su detención, durante esos primeros meses de su detención, y que hay que recordar que sus familiares también denunciaron que fue desaparecido forzosamente durante un lapso de tiempo considerable. En el caso de otras personas, pues también han denunciado a sus propios torturadores, e incluso, como sucedió en una de las últimas audiencias de la Operación Gedeón, uno de los testigos que fue llamado por la Fiscalía a declarar era un funcionario de la DIGESIN, a quien uno de los acusados presentes en el juicio lo reconoció y lo acusó directamente como su torturador. En este caso, pues la jueza lo que hizo fue desestimar la denuncia, mientras que el fiscal del Ministerio Público también dijo que no era el momento de hacer público ese tipo de información. En todo caso, pues los abogados indican que estos juicios por la llamada Operación Gedeón están avanzando, y debido a la cantidad de elementos de prueba que se están evacuando durante el proceso, pues esperan que este juicio se tarde entre 1 año y 1 año y medio para que se produzcan condenas definitivas en el caso de estas personas que están yendo a juicios conjuntos. Bienvenida, Luisa. Quisiera preguntarte si los acusados han tenido derecho a tener abogados privados o la mayoría les fue asignado defensoría pública. Pues la Operación Gedeón podríamos clasificarlas en 2 grandes grupos. Hay un grupo de más de 50 personas que fue detenida y condenada el año pasado en juicios express, como lo dicen los mismos familiares y abogados. Este es el caso, por ejemplo, del teniente José Ángel Barreno, el sargento Antonio Reyes o el funcionario policial Jesús Rafael Ramos. A ellos sus familiares pues denuncian que no se les permitió una defensa privada y fueron prácticamente obligados a declararse culpables en delitos que no cometieron y que hasta la fecha todavía desconocen. Hay otro grupo que está siendo juzgado actualmente y que corresponde a algunos militares y civiles como Josnar Adolfo Baduel, a los cuales sí se les ha permitido el acceso a una defensa privada. ¿Y el gobierno estadounidense, el gobierno americano, se ha pronunciado por los ciudadanos de ese país que están presos en Venezuela y fueron acusados de participar en esta operación? El gobierno estadounidense ha sido cauto al pronunciarse en el caso de la Operación Gedeón, y se pronunciaron solo pues para exigir que se respetara todo el proceso penal y todos los derechos de los ciudadanos Luke Denham y Iran Berry, que ellos fueron condenados en el 2020 a más de 20 años de prisión por estos hechos. En este caso también lo han denunciado los abogados relacionados a la Operación Gedeón, pues a estos estadounidenses tampoco se les permitió abogados privados. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto cerramos el episodio número 142 del 3 en 1. Agradecidos por su atención y como siempre les pido ayuda para que nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Compartan el enlace, recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Lo que deben hacer es muy sencillo, copiar el enlace y enviárselo a sus amigos, amigas y a todos sus contactos. La invitación es a que se cuiden. Sabemos que en estos meses de flexibilización tenemos mayor riesgo de contagiarnos, así que si se pueden quedar en casa, quédense. Y si van a salir, lleven su doble tapaboca, gel antibacterial, alcohol y lávense las manos constantemente con agua y con jabón. Eviten tocar su cara y recuerden que cuidarse es cuidar de los suyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Gianna Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquelena. Siempre un gusto saludarlos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.